Bueno, Manu querido, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Alto Vuelo. Emiliano, gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Sé que son momentos, debe ser duros porque sos hincha de la franja, sos un referente del mundo guaraní. Y hoy un paso al costado. Debe ser difícil eso. Y la verdad es difícil, Emiliano, por cómo se dio todo, ¿no? Porque por ahí se dicen muchas cosas en el mundo guaraní y mucha gente no conoce lo que realmente está pasando. Yo el año pasado, cuando tuvimos esa muy mala experiencia en el regional, que nos fue mal, Patricio me dio otra vez la oportunidad de seguir dirigiendo Guaraní, lo cual siempre yo le agradecía a Patricio de haber tenido la oportunidad, ya en el 2019 cuando habíamos perdido la final. Pero me dolió mucho de la forma que pasaron las cosas, porque... ¿Qué pasó? Y el club hoy está ausente, no hay dirigentes desde hace un tiempo. Pues yo escribo eso, porque a veces escribo en altovuelo.com que el club está abandonado y se enojan No, pero fuertemente. es cierto, porque yo te lo puedo decir, soy un testigo, que estoy todos los días en el club, hace más de un año. Y el club está así, como vos decís, Patricio se dedicó a su emprendimiento personal, que me parece que está bien. Claro. Pero el club quedó sin nadie, con Mirta, que es su esposa, como presidente, que lamentablemente tampoco iba al club, muy esporádicamente se la veía. Pero la manera que la tomé fue porque después que terminó el torneo había hablado con Patricio que... El provincial. Claro, después terminó el provincial. En realidad antes ya había hablado con él, que él me dijo que no iba a seguir. Es más, me dijo, anda a hablar con Cardoso, porque él va a ser el presidente, mi sucesor. Me acerqué, hablé con Cardoso, la idea era de Cardoso que yo siga. Le había presentado una lista de jugadores, que eran 6 o 7 jugadores que queríamos sumar a este grupo de chicos, más el cuerpo técnico que también ya había hablado con la persona que me iba a acompañar, que me íbamos a hacer una dupla, también que tuvo un acercamiento a Cardoso. Y bueno, después que me voy de vacaciones, Patricio me dice que iba a volver nuevamente al club, que iba a ser candidato nuevamente. Chabón en la nieve, porque vi fotos tuyas. Sí, disfrutando, aprovechando por las vacaciones. Encima te quedaste sin celu. Sí, también en eso, también sin contacto en realidad, tenía un celu ahí, medio viejito, pero andaba. Y le había pedido a Patricio primero, cuando me fui, que me pague, porque me debían 2 meses de sueldo. Yo el año pasado, completo el año pasado, yo trabajé gratis, no cobré, le dije a Patricio que no iba a cobrar, trabajé gratis y este año le dije, bueno, que quería empezar a cobrar, me pagaba 250.000 pesos, era un sueldo irrisorio porque trabajaba en reserva, trabajaba en primera, trabajaba en el provincial y así todo me debían 2 meses, lo cual que después que me fui le dije a Patricio, porque yo me fui en auto al sur y le digo a Patricio, ¿será que si me podía pagar? Porque contaba con esa plata para el combustible y bueno, me dijo que sí. Que bueno, a la vuelta íbamos a hablar, que la idea era que yo siga, que íbamos a hablar de los refuerzos. Y bueno, después de eso, yo en ese transcurso de las vacaciones seguía hablando con esta persona que te conté que iba a trabajar conmigo por el tema de refuerzo. ¿Me querés decir el nombre o no? Y es una persona que me prefiero no exponerlo. No exponerlo porque fue la persona que me llamó a mí después. Me llama a mí después y me dice, me manda un mensaje, yo estaba viniendo ya para Misiones y me manda un mensaje, me dice que quería hablar conmigo. Lo llamo y me dice, mira Manuel, yo soy Frontal, te voy a contar lo que está pasando. Me llamó Cristian Marinaga y me ofrece para que yo sea el técnico de Guaraní. Que iba a hablar con Polo, que él iba a ser que Cristian iba a ser el manager, iba a manejar toda la parte deportiva y que Mirta y Patricio no iban a estar en el club, que él se iba a encargar de todo. La verdad que me cayó como un balde de agua fría porque justo con la persona que yo estaba hablando. Y la verdad que le agradecí mucho porque la verdad que con muchos códigos, porque lo que no tuvo Patricio, lo que no tuvo Cristian, porque esto es código, porque realmente a mí no me hubiesen molestado si me hubiesen llamado, me hubiesen dicho, Manuel, hasta acá llegaste, tu vínculo se terminó, y perfecto, porque siempre le dije a Patricio y a Cardoso mismo que del lugar que me toque. Soy hincha fanático de Guaraní, del lugar que me toca, si me tocaba estar ayudando en la comisión iba a estar, pero bueno, eso me cayó como un balde de agua fría. Le mando un mensaje a Patricio, muy caliente yo en ese momento, porque la verdad que me sentí... Patricio me negó a muerte, me dijo que él no tenía nada que ver, me tildó de mentiroso, que yo tenía algo contra él, la verdad que nunca, porque lo que salía a hablar ahora, lo salía a hablar porque realmente me sentí que
me fallaron, que me metieron un cuchazo en la espalda y a la traición se paga con traición y hoy estoy contando lo que realmente pasa en el club. Lo que vos decías de que no hay dirigente del club, no hay nadie. No hay dirigentes en el club. Patricio no puede evaluar mi trabajo. Cuando vos decís eso, perdón que Sí. te corte, pero cuando decís no va al club, no aparece por el club, yo me imagino no va a los partidos, no va, qué sé yo, a las reuniones. ¿Hay reuniones de comisión directiva? No tengo ni idea. Por el club no lo vi, más en ni un entrenamiento, nunca. ¿Y de dónde sacás las pelotas para entrenar? Sacabas. Las últimas veces que me quedé sin pelota, le llamaba a Patricio, le llamaba a Mirta, aparecían las pelotas. Ajá. Pero, por Exacto. ejemplo, Bueno, el año pasado, por ejemplo, alquilé un departamento para chicos que yo traje de Oberá. Patricio tenía una casa ahí enfrente, yo hablé con Nasser, obviamente Patricio dio la casa estaba abandonada, se limpió la casa, pintamos, arreglamos y vivían 5 chicos ahí, conseguíamos mercadería, muchas veces yo le di de mi bolsillo para el chico para el pasaje, combustible. A lo mejor Patricio eso ni sabía, pero yo tampoco le estaba diciendo lo que estaba Claro. pasando, le conseguíamos bolsas de mercadería. ujú. Muchas veces pusimos plata de nuestro bolsillo con el Tommy, con el Choco, por el combustible del colectivo, que a veces no tenía combustible del colectivo, o íbamos, o porque, Bueno, una o vez porque te no quedaste- nos contestaban. Una vez me dijiste a mí, nos quedamos en un campito Sí. y se enojaron fuerte. Te acordás? juro, ahí después fue en el 2019, nos se rompió el colectivo en la final con Central Norte y bueno, ahí fue una discusión que él vino, yo hablé con vos, que te dije que teníamos necesidades y Sí, por esa cosa y se pudrió todo. se pudrió todo. Ujú. Y bueno, y este año, por ejemplo, nosotros nos íbamos a Iguazú, nos quedamos 2 veces sin combustible con el auto que nos llevaba, empujamos con los chicos el auto, yo dormí en el piso, con un colchón en el piso allá, y yo no le andaba llamando a Patricio, che, Patricio, estoy viviendo en el piso, che, Patricio, nos quedamos sin combustible con el auto Claro, que nos llevaba. solucionabas. Solucionábamos los problemas como íbamos con los chicos que no teníamos drama. Y esas cosas molestan porque él me dijo, no ganaste nada. Obviamente no ganamos nada, pero cuando perdimos la Bueno, final... nada a nivel nacional, si se quiere. Exacto, pero nosotros llegué a una final en el 2019 cuando perdimos, que él no tuvo tampoco el peso para lo que tuvo Central Norte para llegar, porque no nos ganaron en la cancha, fue, Claro, otro, fue que se otra sabía realidad. eso. No dejemos pasar que le dieron 5 días más de descanso a un Central Norte que venía Totalmente, roto. totalmente. Y eso es Eso lo no que, me olvido, nunca eso es más. lo que se molestan. Se molestaron conmigo porque yo quería jugar con Mitre, porque Mitre venía con jugadores cansados. Yo quería jugar porque yo estaba jugando contra un equipo superior. Yo sabía que jugaba contra un equipo armado y yo con un grupo de chicos que venía formado hace 6 meses. Si bien los últimos 3 partidos habíamos empatado con Mitre, teníamos un poquito de confianza que podíamos ganar, pero sabíamos que Mitre era un equipo que a la larga te supera, porque tiene jugadores de mucha experiencia. Y se enojaron por eso porque yo quería jugar el fin de semana, porque ellos habían jugado miércoles. O Claro. sea, ellos querían jugar cancha llena. Y está bien, está perfecto, pero en el fútbol hay que sacar ventaja. Y esto es así. Sí. Si lo saca ventaja, Todo. el rival te saca ventaja. Todo sirve. Pero lamentablemente yo considero que hoy Patricio ya tiene que dar un paso al costado. Es que lo había dado. O sea, porque Bueno. habíamos hablado de que desde diciembre, creo que fue la final que se quedaron afuera en Piraí, que después cuando se Sí. jugó un partido más contra Central Iguazú, ya Guaraní estaba eliminado y a partir de ahí creo que no aparecieron más. No, no. ¿Sabes que me quedó una imagen, Manu, de cancha de Mitre, el día de los incidentes? Sí, Que fue el regreso. sí. ¿Puede ser o no? O por ahí estoy raro Sí. porque no estoy en el día Mira, a día. Patricio en la estuvo en los entrenamientos, no fue nunca, por eso te digo que él no puede evaluar mi trabajo, no puede decir si yo trabajo o no trabajo, si voy al entrenamiento o no voy al entrenamiento, ni él, ni Mirta, ni nadie. El único que estaba con nosotros era Sebastián Ramayón, que se terminó yendo mal también del club. Sí, le pasaron cosas feas, Seba. Le pasaron cosas feas, no quiere hablar, pero bueno, pero le pasaron cosas Y no, feas. obviamente. Pero está bien. Es Pero- una pero persona que ama al club. Lo sabemos, o sea. Lo sabemos. Nosotros nos quedamos solos. No teníamos ni planillero cuando íbamos afuera. No teníamos masajista, no teníamos enfermero, no teníamos médico, no teníamos nada. Esa Bueno, es la realidad. Se lesiona un jugador, ¿qué pasaba? Por ejemplo, Mesa, el chico que vino de Oberá, se le pegó la rodilla en el segundo partido del provincial, nunca les hicieron acá la rehabilitación, el hermano le termina llevando a Buenos Aires. Conseguían a veces los turnos, a veces no. Se lastimó el chico Roque también, el de Alén, que también tuvo en la segunda fecha también, se terminó yendo porque se terminó yendo lastimado. Y bueno, montones de cosas que pasan en el club, que por ahí la gente no sabe, pero
Patricio habla todo el día que él la pone, que pone la plata, y la verdad que a mí me da bronca eso, porque vos te vas al club y entrás y tenés 10 carteles de sponsor, que la verdad que le falta respeto a los sponsors, porque bien o mal seguramente están poniendo la plata al club. Claro. Habla mal del gobierno, y a mí me consta que el gobierno le dio plata a Patricio, y Sí, le da sí, plata. sí, sí. Y que tiene contrato, algunos jugadores, 2 jugadores tienen contrato del IFAI, una empleada de él ahí que tiene un contrato del IFAI. Sí, creo que le respondiste un par de cosas ahí. Sí, sí, la verdad que sí, porque la redes. verdad que está solamente para responder los mensajes cuando uno contesta, cuando algún hincha se manifiesta en contra, está para responder los mensajes. Pero la verdad que de la manera que me fui muy dolido porque no era la forma. Te vuelvo a reiterar, nosotros las personas pasamos, la institución me queda, Patricio habla y Guaraní hoy no tiene nada. El club no hay nada, cuando llovía nosotros no teníamos lugar donde entrenar porque el tinglado llovía, la sede si bien está en condiciones pero es chica, nosotros teníamos 40 jugadores. Lo único que hay en el club es un colectivo que le regalaron a Patricio, después el club no tiene nada. El club no tiene nada. Hoy se firmó un convenio con Nápoles, que por suerte los chicos están bien. Con Nápoles. Con Nápoles. Con eso el otro día hablaba con Cardoso cuando hicimos la nota el miércoles pasado. Que yo vi, bueno, me enteré, bueno, Guaraní fue subcampeón, perdió con River la final. Sí. Y los chicos volvieron con la camiseta franjeada a Nápoles. O sea, lo recibieron en Nápoles. Sí. Y ahí es donde decís, ¿qué pasó? Sí, no hay identidad, no hay identidad, se va si perdiendo pasa eso, se va perdiendo. Más, a nosotros nos costaba un montón. Que yo lo entiendo al canchero José, que la cancha que tenía que estar perfecta para los fines de semana, pero a veces nosotros no podíamos hacer fútbol la semana. Yo la cuidaba mucho también. Y había muy buena relación con la gente de Nápoles y nos daba la posibilidad de ir a entrenar a la cancha, que son 2 canchas lindas, pero son canchas por ahí que no tenían las medidas para hacer fútbol, sí, para hacer trabajos específicos. Pero al momento de hacer fútbol era ya un poquito más difícil y se nos complicaba mucho. A veces íbamos al CEPAR, a veces a la cancha de abogado, pero siempre nosotros, hablando nosotros, pidiendo nosotros, con el chofer del colectivo de otro tema, que nos quedamos, una vez fuimos a jugar contra Mitre, nos quedamos sin combustible, sin gasoil con el colectivo, un montón de cosas así que fueron pasando y fueron Tuviste que viajar, por ejemplo, y tenías una combi para 17 personas. Tal cual. ¿A dónde ibas? ¿A dónde era ese viaje? Fuimos a San Pedro. A San Pedro. San Pedro yo conseguí una EFA que nos quedamos en una escuela, o sea, imagínate con otro plantel. Nosotros con los chicos nos quedábamos, dormíamos en una escuela, cocinaban ahí. La última vez que te digo, te repito, yo tiré un colchón en el piso, dormí en el piso, porque había 3 cabañas, éramos 25. 10 chicos en una cabaña, 10 chicos en otra cabaña, chicos durmiendo con un colchón en el piso. ¿Y no bancamos. ¿Se banca eso? Se bancan los chicos, porque realmente los chicos son todos acá, son chicos de acá, tienen humildad, tenían ganas de progresar, le iba bien. Nos quedamos sin combustible 2 veces en un mismo viaje, nos quedamos sin combustible empujando nosotros a las 12 de la noche viniendo de Iguazú, empujando la camioneta que un colectivito que nos dio el Tribunal de Cuentas, que nos quedamos y empujando entre todos para llegar a la estación de servicio. ¿Y él dónde estaba, Patricio? No tengo ni idea. No fue a ese viaje, no estuvo. No, en Iguazú no viajó con nadie. No. ¿Cómo no viajó nadie? No, viajé. Un viaje yo estuve, un miércoles viajé a Buenos Aires y me fui directamente a Iguazú. Y viajó Tommy con la delegación y viajó Choco. Y en la otra viajé solo yo y después le sumamos Franco Portugal porque se había ido Ramayán, se había ido y quedamos solos y viajamos solos. Estaba yo a cargo de la delegación y allá había un cocinero que nos cocinaba, nosotros nos faltaba cosas y poníamos en nuestro bolsillo algunas cosas para comprar. La última vez andaba por allá el hermano de Patricio, me llamó, me faltaba hielo, me llevó hielo al vestuario. Martín. Pero y así nos manejábamos solos, nunca fueron con nosotros a nadie. Los únicos partidos que Patricio estuvo en la cancha fue en Corrientes, estuvo en Mitre el primer partido acá. En Corrientes contra ahí el lado de Apóstoles. Sí, ahí estuvo en Lievi, estuvo en Oberá, estuvo en Lievi, estuvo en Mitre cuando jugamos acá y estuvo los 2 últimos partidos acá. Después no estuvo nunca, en el entrenamiento no estuvo nunca. Acéfalo total el club. Cuando yo le hice la nota a Patricio en la tribuna, sí. ¿Él iba siempre? ¿O lo viste ahí por la nota?
Creo que esa vez cuando se presentó... Porque ustedes lo miraron como, me acuerdo de esa... Sí, se presentó el cuerpo técnico, yo creo que de que no, este año... Puede quedar eliminados en Piraí, fue. Sí, ese fue, haber ido una vez más, pero te digo que Patricio no estaba prácticamente, Bueno. no estaba. Yo inclusive le pedí muchas veces que se acerque. Claro, hacía falta. Pero bueno, cada uno él cuidaba su patrimonio, él me decía que él estaba muy bien ahí, y bueno, yo lo entendía, pero también entendía que él ya había dicho que ya iba a dejar el club, y bueno, me parecía bien también porque me parecía que era su momento de dejar ya el club, porque ya el club, él siempre echa la culpa al resto, que todo... A mí me decía que no ganaste nada, que perdiste, que no te banqué. La charla era así, no ganaste nada. Sí. ¿Y aguantaste? ¿Nunca estuviste cerca de otra cosa? No siempre nos dijimos las cosas de frente, fuimos frontales, por eso me extrañó que me haya lo que me hizo, porque yo siempre tengo que decir las cosas, se lo digo, no tengo problema, se lo digo a cualquiera. Pero me extrañó la forma que terminó todo. Me hubiese gustado que me hubiese llamado y me hubiese dicho, Manuel, terminó todo acá, listo. No hacía falta esta forma porque trabajamos un año, como te digo, con reserva primera, llegamos a la final de provincial, llegué a la semifinal con la reserva, que jugaba el fin de semana pasado. Sí. El año pasado salimos campeón con la liga. Formamos un grupo de chicos, una base importante que se puede seguir trabajando. Hicimos debutar montones de chicos. Y bueno, ojalá que eso no se pierda, pero yo lo que digo que para el bien de la institución, creo que Patricio ya tiene que dar un paso al costado. Porque lo único que se llena la boca es diciendo que pone plata de su bolsillo y la verdad que él como dirigente tendría que gestionar y conseguir. Bueno, yo te voy a repetir una frase que se la dije a él, o sea, porque la verdad que a mí me pueden decir un montón de cosas, pero siempre fui un crítico a esta actual comisión directiva desde su primer momento, por eso ha pasado, bueno, acá hay gente del equipo, pasó lo que pasó en su momento con empujones y demás. Sí. O sea, yo digo, pones tanta guita de tu bolsillo, porque esa es la frase, ¿no? Sí. Ahí te la pongo yo, y está perfecto porque es un apasionado y le gusta Guaraní y demás. Pones tanta guita de tu bolsillo y vas a perder con Mitre. Tal cual. Entonces, ¿qué sentido tiene poner tanto si la estás poniendo mal de último? Todo Mirá, bien con Mitre, ¿no? Que la verdad es un obvio, equipazo, yo tremendo laburo. felicito el trabajo de Mitre, felicito y me gusta que apueste a lo local. Pero este equipo que lo armé yo a pulmón, Emiliano. Este equipo de Duto. Este equipo es prácticamente mío, lo armé yo a pulmón, porque traer un refuerzo era imposible porque los chicos ganaban 40, 50, 80, 100 ¿Y ahora mil. cuánto está? Y el que más gana acá... Ese Bolomba. Sí, debe ganar 150.000 pesos. El resto está ahí para abajo. Es un viático hoy con los pasajes como están. Un botín lo que te sale. Imposible. Imposible. Los chicos lo juegan por amor y son todos pibes. Bolomba tiene 21 años, Seba Silva 21, Deni 21, Axel Silva 19, René Villalba el 4. Ahora se fue a Dubái a jugar. Lo llevaron a Dubái el 4 que tenía. Se fue a Dubái. Sí, se fue a Dubái. Está allá. El arquero 22 años, los más grandes eran Nico Vallejo 28, Florentín 28 y Nico Velázquez 28, el resto todos chicos de 19, 21 años, hice debutar chicos de 16 años, en el banco chicos de 17 años. Y fue un equipo que fuimos armando así en base a lo que se podía y lo que había. Y la verdad que se armó un grupo espectacular de chicos que iban a entrenar. Sí, te noto orgulloso del equipo. No, re orgulloso porque la verdad que... Es importante. Contra todos, ¿eh? Una vez los chicos no quisieron entrenar porque no cobraban, ellos también venían atrasados como yo, 2 meses, ahora cobraron. No es la primera vez que lo hace, ¿eh? Con el Marsú fue lo mismo. Cuando Marsú empató un partido allá en Nacional, a la tarde tenía reemplazante. Sí. Darío Lavaroni cuando se dio cuenta ya tenían a Nazario Godoy ahí. Qué jugador. ¿Eh? Qué figura esa. Yo estaba de vacaciones y cuando me vine ya tenía un reemplazante, o sea, todavía no tengo reemplazante, pero ya estaban buscando técnico. Sí. O sea, te la veía venir, yo no me imaginé porque me había dicho, che, el lunes arrancamos. Sí, con Cristian mal, entonces. No, con Cristian no, mal. Me hubiese gustado, sí, que si a él, Patricio, le dio esa posibilidad de ser coordinador, que me llame, che, Manuel, ya no te voy a tener más en cuenta, y está todo ok, y él tiene más vestuario que todos nosotros. Y tiene que tener más código que todos nosotros porque él fue jugador de fútbol, Claro. se crió en ese ambiente y sabe cómo se manejan en ese ambiente. No queda bien, él es el último ídolo de Guaraní, Sí. y no queda bien que se maneje así, si arrancó así, estamos al horno. A mí me dijo, me debo al club, por eso vuelvo, me dice. Yo le digo, sí, al club sí, pero no
no del presidente, en todo caso, si se te ve al club, no sé por qué con este. ¿Qué te imaginas de la franja? ¿Qué va a pasar dirigencialmente? Y ojalá que yo le deseo lo mejor, le deseo lo mejor, esté Patricio, no esté, porque la institución está sobre todo, Nosotros no podemos seguir en esta categoría. El hincha no le interesa que esté pintando la cancha de Patricio, ahora que quiere ser candidato. No es tonto. El hincha quiere ascender, y lo más difícil que hay es ser técnico. Y Barinaga supuestamente iba a ser técnico, parece que nos animó, qué sé yo, porque hay que animarse a ser técnico. Bueno, yo creo que asesor deportivo es alguien que no se anima a ser técnico todavía, quizás. Hay que animarse a ser técnico porque a mí me tocó en el 2019, donde perdí una final, bueno, salí bien. Después me tocó perder y a mí me insultaron mucha gente me maltrató, se me paraban atrás del alambre, me decían un montón de cosas, me amenazaban, me decían por las redes sociales un montón de cosas. Y yo me banqué eso, o sea, no cualquiera se banca, me banqué y seguí poniendo la cara. Y sí, y bueno. ¿Sabés quiénes son? Sí, sabés. Sí, pero no porque lo diga, pero digo, sí, ¿sabés sé quién, fue? sí, pero está todo bien. Y después la gente se volvió a identificar con este equipo de chicos, volvió a la cancha. Sí. Los chicos le dieron el color a Guaraní nuevamente. La gente volvió a confiar y vio que trabajamos, que no estábamos boludeando. Que el año pasado fue un montón de cosas que lamentablemente hay que decir cómo es la cosa. Patricio arregla con el jugador que quiere. Nosotros habíamos presentado una carpeta con Osvaldo de 2 jugadores por puesto que podían llegar un mes y medio antes. Y Patricio fue arreglando con el jugador que quiso. Nosotros primeramente, Johnny no estaba en la lista, apareció Johnny. La verdad que fue una alegría para todos. Realmente vino de la peor. Y después fue arreglando con el jugador que él quiso. Llegando los jugadores al tiempo que él quería, porque el alquiler un mes y medio antes no era lo mismo que llegar una semana antes. Y nosotros no sabíamos que jugábamos. Aparte había llovido un montón, no podíamos trabajar. Y el equipo no sabía que jugaba. Yo te digo la verdad, no teníamos una identidad, no teníamos ni idea. Abel Peralta llegó allá y se bajó del colectivo y fue a jugar a Iguazú. Y bueno, pasó eso. Yo soy el culpable que permití también eso, que fueron llegando jugadores retarde, mucho fuera de ritmo. Y bueno, después el que dice que Patricio no te pone un jugador, es mentira. Patricio te trae jugadores. Vos poner la lista y Patricio te trae a su jugador siempre. Nunca te dice ponele. Nunca me pasó, por lo menos, que me diga, che, ponele a este. Si te dice, no, lo va a poner. No, nunca me lo dijo. Pero sí trae jugadores por ahí que lo recomiendan, trae él. ¿Cuál fue un jugador de él, por ejemplo? La Chancha Zárate, por ejemplo. ¿Chancha, en serio? Sí, con el primer jugador que arregló fue con presentado, él, después le dejó tirado. Él dice que le pagó, a mí me consta que yo vi 4 jugadores que se quedaron después del torneo, que él le dijo que se queden, que los jugadores, un chico se sentaba conmigo al banco suplente y lloraba porque no tenía para comer, porque había desayunado mate con pan y se quería ir a la casa y no le daban para el pasaje. No quería ni cobrar el sueldo, quería irse. Tremendo. Le habían cortado la comida, le habían cortado todo. Eso es triste, pero eso no se sabe y no se va a decir y después se enoja conmigo, pero yo te digo, yo tengo código, pero lamentablemente no tuvieron código conmigo y hoy tengo que salir a contar las cosas. Cómo es el club, cómo se manejan ellos. Y lamentablemente el club está a la deriva y va a seguir mal y ojalá Dios quiera que... Yo estuve en la época de Cardoso, Nasser, Ferreira y la verdad que daba gusto estar en ese... Yo fui jugador en esa época. Claro. Y eran gente, me podía sentar a conversar, a tener una charla, que si te tenían que llamar, te llamaban a la oficina y... Esos asados, que había fotos, que estaba bueno, que se veía un lindo clima, ¿qué onda? ¿Quién invitaba? No, y el asado, en una oportunidad la hicimos en el edificio donde vivo, que lo hicimos... Me acuerdo, sí, sí, conseguimos la carne, nos dieron. La mayoría de las veces fue así, con donaciones. Gestos. Creo que una vez pagaron el club en todo este año, pagaron asado. La última vez que yo me fui contra Iguazú... Igual es minuto la pregunta, pero es para saber... No, la última vez que me fui contra Iguazú se enojaron conmigo también porque cuando terminó el partido le ganamos 7-1 a Iguazú, pasamos la final y no le dieron ni una gaseosa a los chicos. Y yo voy y le digo, che, una gaseosa, bueno, a los chicos, y se enojaron conmigo, ¿viste? Sí. O sea, esas cositas. Quedó clarísimo. Terminó la final, ¿cuál? Perdimos la final contra Mitre, sí. Llegamos a la cancha, estábamos solos como loco malo, no había nadie. Nadie nos esperaba.
nadie. Nadie, solo. O sea, ahí te das cuenta. Me quedó clarísimo que no considerás que no tiene que seguir, Patricio. Yo Está- considero que sí. No por lo que me pasó a mí, porque él pensás? mismo lo dice. Lo dijo en su momento, sí. ¿Qué pensás si se viene un Gustavo Cardoso, que es el que por lo menos pica en punta? Mirá, Emi. Sí, cuando se vote, porque yo la verdad que no veo una hoy, asamblea acá hoy cercana. está difícil todo, porque hoy le toca a Patricio armar el equipo. Con su cuerpo técnico, con sus jugadores que va a traer, con lo que venga. Y en noviembre hay elecciones, si el equipo le va bien, No sé, ¿qué va a pasar? O podría ser antes, o si hay antes. ¿Quién lo arma? Es muy difícil. O el mismo técnico que tenga que venir, algún técnico de renombre. Guaraní igualmente, Emiliano, vos sabés que todo el mundo quiere venir a Guaraní a jugar o a dirigir, van a dirigir, ¿Sí? van a venir. ¿Estás sí. seguro? Y con Patricio difícil los jugadores por ahí. Vos decís, vamos a Guaraní o vamos a Mitre y hoy capaz que... Sí, hoy sí, por lo ordenado, porque esto de boca en boca, yo creo que los jugadores el año pasado habrán hablado mucho, porque se habla mucho, Ujú. se habla mucho y eso sí es cierto. Y es difícil Fue también complicado. en una, que va supuestamente a haber unas elecciones donde vos decís, che, vengo a Guaraní, si gana el otro tipo me va a echar. Voy a estar un mes y medio allá, viajar a mi ¿Cómo? familia a lo mejor en Buenos Aires, no sé dónde van a traer el técnico, Claro. o de acá, voy a mi equipo y al mes me tengo que ir. O sea, es todo complicado. Y a mí también. Te es hago la difícil. pregunta que ya la leí la respuesta, pero bueno, para que me lo digas. ¿Te llama Cardoso? ¿Estás? Sí, sin dudas. ¿Estás? Sin dudas porque fue lo que había hablado realmente, hasta con Patricio había hablado. Ese es el trato hecho. Ese es el trato. Y yo tengo palabra. Patricio no tiene palabra. 50 veces dijo que se iba. Y ahora a mí me lo dijo en la cara, me voy, no estoy cansado de esto. Andá a hablar con Cardoso. Y después cuando él me llama, no, vos sos de ¿Fuiste con Cardoso. Sí, estuve con Cardoso, te conté, estuve Sí, con sí. Cardoso. Y está todo ok. Estaba todo ok, le pasé el nombre de la persona que quería que esté Que te conmigo. acompañe, claro, sí. Esa no Y me la va a verdad decir. que le encantó. Ese nombre no me va a decir. Hablaron. Y no, porque la persona esa es una bien. persona. Está todo tranquilo. Una persona muy humilde, muy buena. No tires la carpeta igual, ¿eh? Tenela ahí, porque por ahí. Sí, es más, nosotros veníamos viendo jugadores, veníamos hablando porque la idea era justamente traer 6, 7 jugadores de jerarquía con este plantel que nosotros confiamos mucho. Que teníamos una base importante, con chicos con hambre, porque realmente pasaron montones de cosas y se bancaron. Y se van a seguir bancando, hoy están todos en el club. Están todos en el club porque quieren, porque el fútbol es lo más lindo que hay, Sí. y porque ellos están más allá de lo de Patricio, de yo, del resto. Por más que le daban plata, yo fui jugador de fútbol, nos debían y íbamos a entrenar igual, de alguna forma íbamos igual. Pero por ahí no se dan cuenta de dónde están, de lo que es el escudo de Guaraní, ¿no? Manu, gracias por la charla, gracias por favor. venir. Bueno, perdón por algunas desprolijidades. Recién No, venimos a laburar. La verdad que yo Fue te una- agradezco, Emiliano, porque la verdad que cuando vos escribiste yo te dije, che, Emiliano, no me echaron, me fui. Sí. Antes que me echen porque me iban a echar. Pero realmente te agradezco por la posibilidad de contar lo que pasa en el ¿Sabes por club. qué escribí eso? Porque en el tweet, en la publicación de Instagram del club, decía Guaraní decidió, Guaraní informa que Manuel Dutu no. Eso Yo es. ese viernes cuando fue una discusión muy grande que tuvimos con Patricio, porque él me negaba y me decía que yo era mentiroso, y yo le decía, ¿cómo una persona en nombre tuyo y la institución va a salir a buscar un técnico? Y o sea, la persona que me llamó a mí me está mintiendo. O sea, está todo ok con que es tu compadre, llamale. Paso en limpio. El ayudante que vos estabas hablando fue el técnico que le llamó. Claro. Tremendo. Y él me llamó y me dice, mira Manuel, me llamaron y me dijeron que sea el técnico. O sea, está, viste, o sea. Y él me negó y bueno, y me decía que yo tenía... ¿Es pelada la persona? ¿Cómo? ¿Tiene pelo? Sí, tiene muchos pelos rubios. Y bueno, pero... Y verá también, seguro. Sí. Y bueno, pero todos los códigos. Porque si hubiese sido otra persona, Iba a ser linda esa dupla, che. sí, la verdad que sí. Porque Bueno, pues tenela todavía. es ¿no? una gran persona. Una gran persona. Perdió una final al igual que Bueno, yo. sí. Tenemos el mismo hambre. Él se sintió muy respetado por la gente de Guaraní. Muy respetado, muy Y eso querido que por de otro eso lado. que viene del otro lado. Claro. Pero yo le agradezco mucho a él porque me abrió los ojos, porque realmente si fuese otra persona a lo mejor No te decía nada y no te decía asumía. nada y asumía y chao. Pero código entre nosotros, Código ahí. por eso acá en Misiones es así, Sí, Emi. No puede haber esto, no puede pasar esto, ¿viste? Lo mismo
Por eso yo te digo, yo esto lo tengo guardado hace un montón y nunca iba a salir a hablar esto, porque a lo mejor... O sea, la traición te hizo salir a hablar. Obviamente, públicamente, porque a lo mejor comentaba con lo más allegado mío, pero públicamente, y yo sé que Patricio está saltando así, debe estar diciendo que soy un mentiroso, que soy un malagradecido. Yo no soy un malagradecido, siempre le agradecí, pero sí me dolió de la forma, así que bueno. Si se da el cambio, que supongo yo, si el hincha puede votar, porque me parece que para que haya un cambio primero, Guaraní y Antonio Franco depende de que esta dirigencia llame a asamblea, la convoque, se anime a competir, porque así como yo hablé de Cardoso, está Ángel Mota, no sé si se va a postular o no, tuvo mucha ida y vuelta. Bueno, el propio Patricio que quiere seguir, no sé con qué comisión, porque la verdad es que me parece que le faltan nombres como para poder llenarla. Sé que está primero Guaraní, que es la que presentamos el miércoles pasado, en realidad se presentó Gustavo Cardoso con nosotros. Si hay algún cambio, bueno, por ahí ojalá el hincha pueda votar y elegir. Y si elige a Patricio Bedoya de vuelta, últimamente bien, o sea, porque lo puede hacer. Pero está bien, pero si no, también que se acepte el cambio, que eso va a ser. Pero él tiene que, si él gana las elecciones nuevamente... ahí no lo baja más. No, pero no es por bajarlo, pero tiene que hacer bien las cosas. Obvio. Guaraní tiene que cambiar, porque él siempre habla, y él se olvida que él le dejó a Guaraní en esta categoría. Sí. Él le dejó a Guaraní donde está hundido hoy. Y después nosotros somos todos los culpables porque no nos podemos ascender. Y esto no es tan fácil. Vos sos un deportista de años, trabajás en medios hace años y sabés cómo se maneja esto. Yo puedo armar un Dream Team y esto no me asegura nada. Ya nos tocó solo Misiones, un montón de equipos. Con el plantel que tenés en la carpeta, con este técnico, que ¿vas a pelear un ascenso? ¿Te da para pelear un ascenso? Era la idea. Pero sos consciente que llegás a la final y tenés que ponerla. Y que si vas a Formosa, estás jodido. El arquero te mete la pelota dentro del arco, eso estás jodido. Lo sabemos. Sí, pobre, lo vi en Mitre y me dolió. ¿Qué te dolió? Y como perdieron. 2 penales que no fueron. Sí, eso te duele porque realmente son equipos de Misiones. Rompiendo acá la cosa, atajaba son equipos de Misiones, sí, después como se le escapó el arquero la pelota, te fue tremendo. Porque si atajaba el penal, a lo mejor pasaba Mitre también, porque después iban a la definición de penales y podía pasar Mitre también. Yo sostengo no se le escapó la pelota, pero bueno. Y bueno, viste, son cosas. Son pensamientos. Son cosas también. Y... Ayer le pregunté al técnico si habló alguna vez, me dijo que no. No. Que nunca habló. Y bueno, le siguió bancando, atajó todo el torneo. ¿Sí? Todavía está. ¿Vos lo bancabas? Y no sé. No, yo soy una persona que doy posibilidades. ¿Sos temperamental igual? Sí, soy temperamental, sí. Estaba muy enojado últimamente en la cancha de Mitre TV. Y me enojé porque cómo se maneja Mitre, no Mitre en realidad, cómo se maneja el presidente de la liga. El presidente de la liga tiene que darse cuenta que yo no es el presidente de Mitre. De la forma que nos trabajaron los partidos a nosotros. Me molestó mucho primero cuando nos pusieron 7 partidos de 7 partidos, 6 partidos visitantes. Después me molestó cuando teníamos que jugar contra Mitre un miércoles. Nosotros habíamos jugado miércoles contra Mitre. Después jugamos domingo el provincial y miércoles otra vez la liga contra Mitre. Martes yo paro el equipo. El presidente ordena una reunión extraordinaria de sanciones y me sanciona a 2 jugadores por amarilla. Sí, bueno. Entre ellos Nico Vallejo, que no le habían sacado amarilla contra Mitre, pero resulta que le había sacado la anterior contra Candelaria. Y ahí le suspenden por eso. O sea, jugó un partido gratis. Gratis. Igualmente, nunca se reúnen los miércoles para tratar los martes para tratar suspensiones, y menos de tarjetas amarillas, que no existían las tarjetas amarillas. Me sancionaron a Denis Benítez también, con un partido de suspensión. Y empezamos a mirar, y Denis Benítez resulta que había sido expulsado contra Sporting por doble amarilla, una fecha de suspensión, y esa amarilla le hicieron correr también como... O sea, no la cumplió, no la votó. Lo que escribieron con la mano tuvieron que rectificar el otro día, porque me peleé, digo, ¿cómo va a ser? Nadie en el mundo sancionado 2 veces por una misma falta. ¿Sí? Y eso fue lo que te enoja de esas decisiones que hace la liga, porque... Y después tenés que jugar el partido igual. Y después tenemos que jugar el partido igual, ¿entendés? Y me molestaba esas cosas. O cuando fuimos a jugar contra Mitre allá, que nosotros íbamos saliendo, yo fui, le saludé a Pico, saludé a todos los jugadores, y se quedó bien claro que nos empezaron a tirar latas de cerveza, hielo, y después nos tildan a nosotros de que hicimos lo quilombo, y el único sancionado fui yo, porque cuando yo voy a separar a la gente,
viene un jugador de Mitre y empuja a uno de nuestros jugadores y ahí nosotros quedamos locos. Y yo me saco, pero Sí, bueno, sí, es vos normal, estabas es loco. normal. Vos estabas, sí. Estaba tú. Es normal, me suele pasar. Manu, bueno, que sean momentos, si tenés que volver, que sea bien, que sea con un equipo competitivo, que Ojalá. no te pongan jugadores, que puedas Ojalá, imponerte. Y bueno, y ojalá, si Denis. no, me imagino, yo te conozco, seguramente vas a estar alentando la franja desde algún lugar. Sin duda. Yo te agradezco enormemente, Emiliano, por esta posibilidad. Sé que también soy que se le querés mucho a Guaraní, que cuando criticás con razón muchas veces, y a muchos les molesta que las críticas, pero las críticas son muchas veces constructivas. Deberían, por lo menos, jamás lo hizo. Hablaba Se con ve mala leche. Nereo Galeano el otro día, le decía, a usted le molesta que se le critiquen, y tienen que tomar las críticas, las buenas cosas hay que tomar. Bueno. O sea, Si no, yo ¿para qué miro por la cosa, y a mí la que me insultan y me critican, ¿y qué te vas a poner a quedar loco por eso? ¿Entendés? Porque si no, no vamos a poder vivir. Bueno, Manu. Así que bueno. Gracias por Gracias, respetarnos. Emiliano. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Queda hasta la próxima. Gracias, ojalá Dios quiera. Che, está flaco todo ese chabón.